respecto a los sacerdotes o al sacerdocio. Sabemos de qué tribu descendía el sacerdocio, obviamente la tribu de Leví, y sabemos cuál era el trabajo o cuáles eran las funciones, la asignación de los sacerdotes. Obviamente en este tiempo no necesitamos un sacerdote para que nos represente delante de Dios, porque Cristo hizo un sacrificio perfecto, y la Biblia dice que Él es nuestro sacerdote. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. También la Biblia habla y patrocina el sacerdocio universal, es decir, cada creyente después del sacrificio sustitutivo de Cristo o vicario de Cristo se ha convertido en un sacerdote delante de Dios. Por eso la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces cada creyente es un sacerdote de manera personal delante de Dios, y por eso no necesita un intermediario que lo pueda representar delante de Dios. Vuelvo a decir, el trabajo de los sacerdotes tenían ciertas funciones. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los sacerdotes, el término hebreo para sacerdote en singular es el término Cohen, y en plural es el término Coanim. Literalmente, los sacerdotes eran una especie de representante de Dios delante del pueblo y representante del pueblo delante de Dios. Es decir, tenía esa dicotomía de trabajo de poder representar a Dios, poder enseñarle la ley al pueblo, a la nación, pero también tenían que ir delante de Dios por el pueblo para expiar los pecados del pueblo. Sabemos que dentro de los sacerdotes había un sumo sacerdote o un Cohen Gadol, que era aquel que entraba una vez al año al lugar santísimo a representar o a expiar los pecados del pueblo, y él tenía que estar puro para hacer eso. Había una fiesta judía que le llamaban la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del perdón, que en esa fiesta todo el pueblo judío tenía que celebrar Teshuvah, que es la palabra hebrea para arrepentimiento o retorno. Lo que ha leído el Salmo 15 y el Salmo 24, esos dos salmos que son salmos paralelos, se escribieron precisamente en ese intervalo de tiempo de la fiesta del Yom Kippur, que era el día más especial, más importante y más trascendente en la cultura judía. E incluso el día del Yom Kippur era más importante que el Shabbat o el día de reposo en Israel. Incluso en Israel ni siquiera aviones se vuelan en esa época, porque es el día más sagrado y más importante dentro de la cultura judía. Esa fiesta se celebraba en Israel entre los meses de septiembre y octubre, y era la única vez al año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero también era la única vez al año que se nombraba o se verbalizaba en Israel el nombre sagrado de Dios. El hebreo bíblico y el hebreo antiguo no tenían vocales, solamente tenían consonantes. Por eso conocemos sobre el famoso tetragrama o el tetragramatón, el famoso Yud-Hei Vah-Hei, solamente tenía consonantes. Ese nombre no se nombraba en Israel en las conversaciones diarias, porque los judíos temían contaminar ese nombre. Por eso el Yom Kippur era la única época que ese nombre se verbalizaba. Incluso había tanto temor, tanta reverencia hacia ese nombre, que cuando un soferim o un escriba iba a escribir el nombre sagrado de Dios, por ejemplo, en los escritos proféticos encontramos mucho esta frase: así ha dicho Jehová, o palabra de Jehová que vino al profeta fulano diciendo. Cuando el profeta iba a escribir eso o iba a plasmar eso, así ha dicho Jehová, escribía así ha dicho, y no escribía el nombre. Iba y se bañaba 7 veces a su casa para no contaminar el nombre, y luego venía con mucha delicadeza, limpiaba la pluma y escribía el nombre sagrado. Si se dañaba, no lo podían romper ni quemar, porque era prohibido en Israel romper un manuscrito que portara el nombre sagrado de Dios.
hacían un hoyo en la tierra y lo enterraban con la idea de que al enterrar ese manuscrito que portara ese nombre, le daban vida a la tierra y la tierra podía fructificar. Así de cuidadosos eran con este nombre. En la fiesta de Yom Kippur, todos los hogares de los judíos estaban abiertos. Y vuelvo a decir, esos salmos, el 15 y el 24, que tienen un paralelismo completo porque transmiten la idea de lo que pasaba en esa época. Esos dos salmos empiezan de esta manera: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmo 15 dice: ¿quién estará en su tabernáculo? Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El Salmo 15 dice: el que haga integridad y hace justicia, quien habla verdad de su corazón, quien su dinero no dio a usura y contra el inocente no admitió cohecho. Él recibirá bendición de Jehová. Sabemos que habían vestimentas sacerdotales que era para honra y hermosura. Y sabemos que ningún sacerdote podía oficiar sin tener esa indumentaria colocada. No era una indumentaria común, era una indumentaria sagrada y solamente se podía usar cuando el sacerdote iba a oficiar delante de Dios por los pecados del pueblo. Si él tenía esa indumentaria y le faltaba, aunque sea la parte más pequeña de las piezas que utilizaba, su servicio era declarado nulo y sin ningún ipso facto, es decir, sin ningún tipo de valor. Sabemos que alrededor del talí habían campanitas, porque sabemos que lo entraban con sogas y mientras las campanas sonaban, precisamente era un festejo y una alegría dentro del pueblo porque el hombre estaba vivo. Sin embargo, si dejaban de sonar, usted sabe lo que pasaba, porque nadie podía entrar, tenían que alargar. Lo que ha leído Lucas capítulo 1, cuando Zacarías, el papá, en Israel había 24 órdenes sacerdotales. Posiblemente había sacerdotes que nunca entraban a ese lugar a oficiar. A Zacarías le tocó el turno de poder entrar, y el día que entró tuvo la experiencia más sobrenatural y más especial que alguien podía tener. Un ángel lo visitó y le dijo: Zacarías, no tengas temor, tu oración ha sido oída y tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo. La Biblia dice que él se tardó dentro del santuario y la gente fuera, mientras oraba, la Biblia dice que tenían temor al ver que se tardaba. Cuando él salió hablando por señas, porque quedó mudo. ¿Ustedes saben por qué quedó mudo? Es decir, ese es el trabajo específicamente del sacerdote. Los sacerdotes eran una de las pocas cosas en Israel, al junto de los profetas, de los reyes y de los utensilios que eran dedicados a Dios, que eran ungidos. Y ese acto de ungir indicaba de que él estaba separado de manera exclusiva y única para el servicio de Dios. Eran ungidos. En segundo lugar, su trabajo era ofrecer sacrificios por el pueblo, cuidar el santuario y servir en él, enseñar la ley a la nación, ayudar al pueblo en su servicio a Dios e interceder por el pueblo ante Dios. Ese era el trabajo específicamente de los sacerdotes. Pero sabemos lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Quizás no necesitamos un sacerdote en esa perspectiva o en ese concepto, pero yo creo que el enfoque de este tema es señalar la importancia de que hay una restauración del sacerdocio en el sistema familiar, en el hogar. Yo creo que esa es la idea de este tema, en medio de una sociedad que se necesita eso, en medio de una sociedad donde hay más divorcios que matrimonios. Es decir, hay un registro muy alto de divorcios. Mucha gente que se casa, pero hay muchos matrimonios que colapsan y que fracasan. Y sabemos que cuando un matrimonio fracasa, es como que la familia fracasa. Porque cuando un matrimonio se lacera y se rompe, sabemos que los más perjudicados serán los hijos. Y eso va a generar un problema y va a generar una condición problemática. Yo leí en un libro de ética ministerial hace mucho tiempo que en una autopista de Nueva York
la iglesia de los santos de los últimos días tenía un letrero muy grande que tenía un mensaje o una frase que decía que ningún éxito compensa el fracaso del hogar. Si ningún éxito, por grande, por trascendente, por apoteósico que sea, nunca compensará el fracaso del hogar, por grande que sea. Es decir, que un matrimonio fracase, que un hogar fracase, eso es una verdadera tragedia. Y yo creo que se necesita que se levanten sacerdotes en el hogar, que el hombre entienda su labor y su misión en el sistema familiar y que pueda cumplir con esa tarea. Por eso el caso de Job es un ejemplo maravilloso para hablar acerca de eso. Si Job era un sacerdote en su casa, pero también el caso de Josué es un ejemplo, era un sacerdote en su casa. El caso de Cornelio también es un ejemplo, es un paradigma, era un ejemplo, era un sacerdote para su casa. Y vemos la manera como eso pudo repercutir en su sistema familiar. Es decir, cuando el hombre cumple con su labor y con su tarea, entonces el hogar va a funcionar. Eso es evidente. El hombre tiene que entender que él es el sacerdote de la casa. Y como sacerdote de la casa, oiga, no podemos hablar de sacerdocio sin hablar de sacerdote, pero no podemos hablar de sacerdote y sacerdocio sin hablar de Dios. Es decir, el hombre no puede cumplir con su asignación de ser sacerdote si no tiene una fuerte relación con Dios. Y yo creo que para que se restaure el sacerdocio del hombre en el hogar, se necesita que la relación de espiritualidad entre el hombre y Dios se restaure. Porque si se restaura la relación de Dios o la relación del hombre con Dios, entonces el hombre va a funcionar como sacerdote y va a cumplir con su tarea. A mí me gusta mucho la definición judía de la espiritualidad. Los judíos dicen que la espiritualidad es el desarrollo y el fortalecimiento de una profunda relación con Dios. Desarrollo y fortalecimiento de una profunda relación con Dios. Ellos dicen que Dios es la única fuente absoluta de significado trascendente, de verdad, de valores y de bien en el universo. Pero también le añaden a esa definición que la experiencia espiritual tiene su mayor contundencia cuando el fruto concreto es la transformación y elevación de las acciones cotidianas. Si agarramos esa definición judía, que para mí es excelente, sobre lo que es espiritualidad, vamos a encontrar tres cosas. En primer lugar, la espiritualidad está intrínsecamente relacionada con el nivel de comunión que tengamos con Dios. Y en la medida que esa comunión o esa relación de nosotros con Dios se agudice, se desarrolle y se fortalezca, entonces nosotros vamos a ser impactados por lo que Dios es. Por eso habla de un desarrollo y un fortalecimiento de una profunda relación con Dios. Pero luego habla y expone cuál es la naturaleza de ese Dios con el cual vamos a desarrollar y fortalecer una relación. Habla de que Él es fuente única de significado trascendente, de verdad, de valores y de bien en el universo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo relación, tengo comunión con Dios. La palabra comunión en el griego, transliterado a nuestro idioma, es el término koinonía. Koinonía significa acuerdo. De la palabra acuerdo o la palabra koinonía se desprende el término sinfoneo, de donde se desprende el término sinfonía, que significa producir un sonido juntos. Es decir, esa relación, ese desarrollo y ese fortalecimiento de esa comunión con Dios va a posibilitar que lo que Dios es pueda tener influencia sobre mí. Mire, hay dos términos que son importantes a nivel de psicología en torno a lo que el ser humano es, en torno a la constitución del ser humano. Y está el temperamento y el carácter.
Y hay una diferencia muy marcada entre el temperamento y el carácter. Porque el temperamento es hereditario, el temperamento es genético, el temperamento es sanguíneo, el temperamento se trae en la sangre. Amén. Por eso la palabra temperamento significa en latín medida. Todo ser humano tiene 46 cromosomas, 23 lo pone papá y 23 lo pone mamá. Esa es la medida, ese ADN que habla de parentesco, pero también habla precisamente de esa herencia genética que papá y mamá nos aportan y nos siembran. Hay 4 temperamentos. Está el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Y esos 4 temperamentos tienen un denominador común que comparten los 4. Que todos los temperamentos tienen virtudes y tienen defectos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona es una unidad completa. Yo no puedo quitar lo malo que alguien tiene y solamente dejar lo bueno. Ni siquiera Dios hace eso. El temperamento no se cambia. El temperamento se moldea porque el temperamento es lo que tú eres. Temperamento es tu identidad. Si te cambian tu temperamento, te cambian tu identidad, te cambian lo que tú eres. ¿Alguien me dice a Dios? Por eso usted va a ver que Cristo llama a 12 discípulos y Él no cambia su temperamento, Él lo moldea, Él lo alinea a su propósito. Usted va a ver que Pedro tuvo la osadía de desenvainar una espada y cortarle la oreja a un soldado, a uno de los que fue a apresar a Jesús. Usted va a ver a Pedro que era muy temperamental para decirle a Jesús: tú no me vas a lavar los pies jamás. O decirle, aunque todos te escandalicen y te nieguen, yo no lo voy a hacer. Usted está equivocado, usted no tiene razón. Yo le voy a mostrar que yo no lo voy a negar. A su nombre. Pedro le dijo: a su no me lo vas a lavar jamás. Y Jesús le dice: si no te lo lavas, no tendrás parte conmigo. ¿Alguien me dice a Dios? Usted va a ver a Pedro con ese temperamento tempestuoso, pero de la misma manera que él tuvo ese temperamento fuerte, ese temperamento agudo, ese mismo temperamento él lo utilizó para decirle a la gente del Sanedrín, cuando le dijeron que no hablaran de ese nombre, ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aunque lo amenazaban y lo golpeaban, salía contento de haber sido tenido por digno de padecer por causa del nombre. Y en el año 67, cuando por orden de Nerón ordenaron matarlo, crucificarlo, que era la peor muerte que se le podía dar a alguien, sus últimas palabras fueron: yo no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme por la cabeza para abajo. Y ¿alguien me dice Dios? Sí, Dios no cambia su temperamento, lo moldea, lo alinea, lo perfecciona. Sin embargo, mire, por ejemplo, Jacob y Juan, Jesús lo llamó los hijos del trueno. Llegaron a una sinagoga y nadie los recibió. Y le dijeron: ¿quiere que oremos a Dios como oró Elías para que descienda fuego y los queme a todos? Y Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a perder vidas, sino a ganarlas. Y luego usted ve a ese Juan, a ese mismo Juan, que de los discípulos de Jesús, de los 12, fue el que más escribió. Porque escribió el Evangelio según San Juan, escribió las 3 epístolas de Juan y escribió el libro de Apocalipsis. Luego usted lo ve a ese que decía: ¿quieren que oremos para que Dios mande fuego y los queme a todos? Es diciendo de esta manera: hijitos míos, no pequen. Su nombre, gloria. Ahora, ¿qué produjo eso? Ahí viene la diferencia entre el temperamento, que es hereditario, sanguíneo, es parte de mi ADN, determina mi identidad, al carácter. El carácter no se hereda, no es genético, no es sanguíneo, no es parte del ADN, no se trae en la sangre. El carácter se aprende, se forja, se imprime. Por eso el término carácter en griego es el término carácter, y transliterado en otro idioma significa impresión de una marca. El carácter es el resultado de experiencias vividas, sean buenas o malas. Por eso cuando alguien va con problema a tratamiento psicológico, a un psicólogo, llega un momento que cuando el caso es problemático, le aplican lo que se llama en psicología el genograma. Y en el genograma se expone precisamente esas experiencias vividas, las mejores y las más traumáticas, para tener una correlación con lo que realmente somos. Lo que ha leído el libro de los Reyes y el libro de Crónicas
se van a dar cuenta que siempre que un rey moría, regularmente lo heredaba o lo sustituía a su hijo. Y siempre se decía esto: gobernó en su lugar fulano de tal, gobernó tantos años e hizo lo malo o lo bueno conforme fulano su papá. Hay excepciones a la regla, pero regularmente la mayoría. Hay excepciones, como el caso de Manasés, que tuvo uno de los reyes más justos y más íntegros y fue uno de los el peor rey. Vemos el caso de Josías, que tuvo a un papá y a un abuelo que ni siquiera le enseñaron, ni siquiera le practicaron el Bris Milá o el pacto de la circuncisión. Nunca celebraron una Pascua en su casa. En los dinteles de su casa no estaba la mesusa, donde estaba el credo principal de los judíos de Deuteronomio 6:4, Shema en Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá, que todo judío al levantarse, al salir de la casa, al regresar, al comer, al dormir, tenía que decir eso, para que nunca se le olvidara quién era su Dios. Josías creció en un hogar donde no se celebraba Pesá o la Pascua, ni Chabó, Pentecostés, no se celebraba Purim, no se celebraba Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, no se celebraba Hanukkah, la fiesta de la pureza, no se celebraba nada de eso, ni Yom Kippur, nada. Creció en un hogar sin herencia de fe, donde no se le transmitió eso, donde no se cumplió con lo que dice Deuteronomio 6 al 9, que tenía que repetírselo a los hijos cuando estuviera en la casa, en el camino, para que nunca se le olvidara, que tenía que escribirlo en su mano, tenía que estar en las puertas de su casa, en los postes. Señores, cuando los judíos celebraban la Pascua, que era una de las fiestas más importantes, los judíos celebraban fiestas no por capricho, sino para no olvidar su identidad. La Pascua los judíos la celebraban durante 7 días para remembrar la liberación de Israel después de 400 años de esclavitud de Egipto. En esos 7 días Israel comía hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas para recordar los sinsabores de la esclavitud de Egipto, y el pan sin levadura para remembrar el maná que Dios le dio en el desierto. Pero durante esa fiesta había un espacio de la fiesta donde el papá tenía que hacer función de sacerdote. Oiga, había un espacio para que el niño que participaba en su primera fiesta de la Pascua, su primera noche, él preguntara: ¿por qué nosotros celebramos esa fiesta y por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? El papá, en un lenguaje que el niño pudiera descodificar, tenía que enseñarle toda la historia de Israel, desde la salida de Egipto hasta la recepción de la Torá en el Sinaí. En un lenguaje. El término instruye al niño en su camino, de Proverbios 22:6. Ese verbo instruir en hebreo es chanak. Chanak significa poner en la boca de un bebé algo fácil de tragar. Los padres de la iglesia creen que la instrucción de sus hijos está en los maestros de escuela bíblica de niños de la iglesia, y no es así. Por eso los padres traen a los niños a la iglesia y le dan una tablet para que el niño en medio del culto se entretenga. ¿Alguien alaba a Dios? Te está trayendo el niño. Nosotros decimos: pero ese niño nació en la iglesia, él nació en la iglesia y su papá es evangélico. Eso no quiere decir que él es evangélico. Eso no quiere decir que él es cristiano. No, el cristianismo no se hereda, el cristianismo se planta, se siembra, se predica, se educa. A su nombre de gloria. Tenía que enseñarle eso. Si el niño no preguntaba, él tenía que motivarlo para que pregunte, para él decirle eso. ¿Alguien alaba a Jesús? Amén. ¿Alguien alaba a Dios? Amén. Mire, cuando los judíos celebraban Sukkot, que literalmente es una de las palabras que se utiliza para hablar del tabernáculo, la fiesta de Sukkot, los judíos, ¿saben lo que hacían? Salían de su casa, de la comodidad de su casa, y establecían tiendas. Amén. Amén. Para recordar ese peregrinaje de 40 años durante el desierto, para que nunca se le olvidara su identidad. Le decimos a Dios. Amén. Denle un aplauso a Jesús.
Aleluya. Entonces, vuelvo a decir, esa relación profunda con Dios va a producir que Dios marque nuestro carácter. Y si Dios es fuente única de significado trascendente, de verdad, de valores y de bien en el universo, todo aquel que tiene relación con Dios tiene que vivir de acuerdo al propósito para el cual fue llamado. Tiene que ser una persona verdadera, tiene que ser una persona buena y tiene que ser una persona que pueda aportar valores. Pero algo más. Lo tercero que dice esa definición es que la experiencia espiritual, la experiencia no se improvisa, y experiencia no es lo que me pasa, es lo que yo aprendo de lo que me pasa. El valor o la experiencia espiritual tiene su mayor contundencia cuando el fruto concreto de esa experiencia es la transformación y elevación de nuestras acciones cotidianas. Nosotros vemos la historia de Job. Precisamente Job, la Biblia no está organizada de manera cronológica. Job es el libro más antiguo de la Biblia, literalmente, aunque aparece dentro de los agiógrafos o los escritos sagrados. Es el libro más antiguo de la Biblia. Cuando uno ve la descripción de Job, que se define el carácter, dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga qué descripción: un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué señala eso? Eso señala que había una relación muy cercana entre Job y Dios. Porque es imposible desarrollar ese tipo de carácter, ese tipo de personalidad y ese tipo de naturaleza estando separado de Dios. Imposible poder desarrollar eso. Entonces Job tenía una fuerte relación con Dios. Y por eso se habla de perfecto. El término perfecto, bíblicamente en el Antiguo Testamento, habla de alguien íntegro. Y alguien íntegro, a la luz del hebreo, alguien íntegro es alguien completo, alguien ileso. Gloria a Dios, alguien recto, alguien sano. Habla de eso. Pero también, a la luz del griego, alguien íntegro es alguien libre de corrupción y de mancha moral. El término recto literalmente significa bien inclinado. ¿Y por qué tiene importancia eso de alguien recto y alguien bien inclinado? Es decir, alguien perfecto y recto, alguien íntegro y recto. Porque alguien que es íntegro es alguien recto, alguien bien inclinado. Pero ¿por qué hace este énfasis aquí? Es que el hombre por naturaleza no está bien inclinado, está torcido. El hombre está dañado. Dios creó al hombre perfecto moralmente, pero el pecado dañó esa perfección. El hombre no conocía el mal, el hombre no tenía el mal dentro. Por eso en el Génesis, cuando Adán es tentado, en el capítulo 3 de Génesis, Adán es tentado de afuera hacia adentro, porque él no tenía el mal dentro. Por eso la serpiente le muestra el árbol, no lo tiene dentro. Era perfecto moralmente. Sin embargo, después de la caída hay un problema. El hombre asume o hereda una naturaleza caída que los hebreos le llaman Yetzel Hará o inclinación al mal. Los griegos le llaman epitumia o la concupiscencia. San Agustín de Hipona le llamó el pecado original o hereditario, y Pablo le llamó el mal que habita en mí o la ley del pecado. Ahora el hombre no es tentado de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Si el mal está adentro. Entonces, para alguien ser recto, tener buena inclinación, necesita tener relación con Dios. No hay forma. Señores, la ausencia de Dios en la vida del hombre produce la mayor tragedia en el ser humano. Y por eso habla de alguien perfecto, recto, pero habla de alguien temeroso de Dios, y luego dice apartado del mal. 4 cosas: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, eso de ser recto y perfecto es el resultado de temer a Dios, y el temer a Dios es lo que va a hacer posible que yo me aleje del mal. A su nombre.
mismo se dice de Cornelio en Hechos 10:2. Dice que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si no puede haber ese grado de rectitud, de perfección, de integridad y de temor a Dios. Mire, el temor a Dios implica no pavor hacia Dios. Temer a Dios implica amar a Dios, obedecer a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios y servirlo de la manera que Él quiere. Es decir, el que teme a Dios ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Es decir, un hombre como sacerdote será un modelo para su esposa y la va a tratar como una reina, no la va a tratar y no le va a ser infiel. Porque Dios, al que Él teme, le dice que tiene que amar a su mujer como a Cristo por la iglesia y como a su mismo cuerpo. Dice que no lo puede tratar con aspereza. La tiene que tratar como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, para que sus oraciones no tengan estorbo. Eso dice la Biblia. Hay un proverbio judío que dice: ¿quieres una princesa? Conviértete en un príncipe. A su nombre. Cuando un judío, mire, la boda judía era muy significativa. Los judíos se casaban bajo una jupa, bajo un palio nupcial. Y eso indicaba que ellos se estaban casando bajo la cobertura de la Chequiná de Dios. Y eso tiene muchas implicaciones, porque la Chequiná de Dios habla de lo que Dios es, de cómo Dios es y cómo Dios actúa. A su nombre. Casarse bajo esa jupa indicaba que ellos estaban casándose bajo la mirada de Dios, bajo la cobertura de Dios. Dentro de esa jupa no había decoraciones, porque para indicar que en un hogar lo más importante no son los lujos, sino el carácter de los dos que vivan allá adentro. El anillo que el hombre le daba a la mujer no podía tener ningún adorno, tenía que ser de oro y tenía que ser liso, para hablar de la sencillez de su amor, de la pureza de su amor. La mujer se casaba con un velo, el velo hablaba de modestia en la cultura judía. Cuando el hombre levantaba ese velo, eso indicaba que lo más importante no era la belleza física, sino el carácter, la personalidad y la naturaleza de la persona con la que se iba a casar. ¿Alguien bendice a Dios? Por eso la Biblia dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero también Proverbio 26 dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Imagínense cuando se casa una mujer virtuosa con un hombre virtuoso, ¿cómo será su matrimonio? Virtuoso. Y los hijos que nazcan de ese hombre y esa mujer virtuosa, ese matrimonio virtuoso, ¿cómo serán? Virtuosos. Y esa familia, ¿cómo será? Virtuosa. Y esa familia será una influencia. Como dijo Víctor Hugo, la familia es el espejo de la sociedad. No podemos tener una iglesia exitosa si tenemos familias fracasadas. No podemos tener sociedades funcionales si tenemos hogares en ruina. Cuando el hombre hacía sus votos hacia la mujer, prometía a esa mujer amarla, respetarla, valorarla, complacerla, como era costumbre de los hombres de Israel. ¿Sabe lo que hacía la mujer? Le daba 7 vueltas al hombre. Dentro de la numerología bíblica, el 7 es el número de lo perfecto. Ellos hacían eso para indicar que como Dios creó el mundo, a los 7 días ella estaba construyendo de esa manera las paredes de su nuevo hogar. Pero también indicaba, como es un símbolo de lo perfecto, ellos no podían encontrar la perfección y la armonía separados el uno del otro. Gloria a Dios. ¿Alguien bendice a Dios? Tenemos que comprender eso. Que cuando el hombre tiene relación con Dios, el hombre va a cumplir con las exigencias divinas. No se puede hacer de otra manera. No se puede lograr. Recuerdo que a un matemático persa llamado Al-Wariz le preguntaron que cuál era el valor del ser humano. Y él dijo: si tiene ética, su valor es igual a 1. Si además es inteligente, añádele un 0 y su valor será igual a 10. Si es rico, colócale otro 0 y su valor será igual a 100. Pero si por sobre todo eso es de bello aspecto, súmale otro 0 y su valor será igual a 1000. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, solo le quedarán los 0.
palabra que dice, es la palabra sincero. Esa palabra sincero. Hay palabras que solamente mencionándolas uno entiende el significado. ¿Sabe lo que significa el término sincero a la luz del original? Sincero es 4 cosas. Los griegos le llaman eilicrinia, que es pureza. Le llaman adolos, que es sin engaño. Le llaman atmos, que es motivos puros. Y le llaman aptarsia, que significa inalterable. Es decir, a la luz de la ciencia matemática o la aritmética, el cero, todo número multiplicado por cero, da 0. Entonces, Alvarez me dijo, si le falta el 1, solo le quedarán los 0. Y él concluyó diciendo, así de sencillo. Donde no hay principios éticos y donde no hay valores morales, solo quedarán un montón de delincuentes y de corruptos que no valen nada. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Qué le da valor al ser humano? Dígame, ¿qué le da valor al ser humano? ¿Qué le da importancia al ser humano? ¿Qué le da futuro? ¿Qué le da destino? ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo ella metido iglesia? ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Esa palabra en hebreo es tishba. ¿Sabe lo que es tishba? Una soga, una cuerda a la cual agarrarse. El himno nacional judío se llama Hatishba, la esperanza. ¿Usted ha leído la historia de Ra, la ramera, que albergó a los espías en su casa y creyó en el Dios de ellos y le dijo, el Dios de ustedes ha entregado esta ciudad en su mano, ¿verdad? Creyó, por eso ella es incluida en el Museo de los Hombres de la Fe, siendo una mujer. Y ellos le prometieron que iban a destruir la ciudad, pero a ella no, ni a su familia. Y todo lo que hubiera en su casa iba a ser preservado. ¿Verdad que sí? ¿Cuál era la señal? Para ellos saber que esa era la casa cerrada. Un cordón por debajo de la ventana, ¿verdad? Ese cordón, eso es tishba en hebreo. Eso quiere decir, esa soga representaba al Dios al que ella se iba a poner. Cuando el hombre se aferra a ese Dios, cuando el hombre se adhiere a ese Dios, cuando el hombre tiene relación con ese Dios, será un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que se necesita. Hombres de esa categoría en el hogar. Hombres que luchen por su hogar. Hombres que entiendan. Oiga bien, hay gente que le da más valor. El día pasado hablaba con un pastor en Guaricano y él decía que alguien le dijo a él que él teniendo una iglesia grande, su hijo se le descarrió. Y cuando su hijo se le fue al mundo, él fue y le preguntó que qué pasó, que qué le hizo mal. Y él dijo, lo que pasa es que la iglesia ganó un pastor, pero yo perdí a un papá. Aleluya. Mi papá siempre predica en la iglesia, pero nunca juega conmigo, nunca me lleva al parque. Y él le dijo, y si tu papá cambia, ¿tú te puedes reconciliar? Y empezó a hacer todo lo que no hacía y se ganó a su hijo. Usted puede ser el mejor pastor de la iglesia y el día que usted menos piensa, la iglesia dice, no te queremos. Pero es casi imposible que tú seas el mejor papá y tus hijos digan, yo no quiero a ese hombre como papá. Nosotros tenemos que tener un orden de prioridades. Dios tiene que ser el número 1. Pero Dios y la iglesia son cosas distintas. Oye, yo puedo tener una buena relación con la iglesia y no tener una buena relación con el Dios de la iglesia. Yo puedo estar muy activo en el servicio de la iglesia y no tener ningún tipo de relación con el Dios de la iglesia. Me puede pasar como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Que usted en los 3 primeros versículos usted dice, esa es la iglesia modelo, la iglesia perfecta. Era una iglesia activa, una iglesia de fe, una iglesia perseverante, una iglesia con paciencia, una iglesia con discernimiento. Pero en el verso 4 Dios le dice, yo tengo algo contra ti, que ya tú no me amas igual. El activismo evangélico te robó la pasión por mí. Y eso es paradójico, pero es real. El hecho de que yo soy un predicador, que tengo una
estoy bien. El hecho de que yo me monte en un avión y me baje de otro no quiere decir que mi relación con Dios anda bien. Esto es una generación que está más enfocada en el hacer que en el ser. Pero el hacer no salva, es el ser. Porque el hacer no determina el ser revela el hacer. A su nombre, gloria. Para yo hacer algo, tengo que ser algo primero. Por eso yo quiero que todo el mundo cambie, pero y yo empecé a cambiar. Mi esposa que se convierta, pero ¿qué tú estás haciendo para que se convierta? Mis hijos que sean mansos, pero tú eres manso. Pero una influencia positiva para ellos. Empieza a cambiar tú para que los demás cambien. El problema no es el mundo, el problema somos los que vivimos dentro del mundo. Su nombre es gloria. Por eso los judíos dicen: el mundo no se va a acabar porque en el mundo hay demasiados humanos. Se va a acabar porque hay demasiados inhumanos. Aleluya. El problema soy yo. Y para que haya solución yo tengo que empezar a cambiar. El cambio tiene que empezar por mí. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando yo estoy enfocado en el hacer y no en el ser, que cuando yo estoy enfocado en el hacer, a mí me interesa hacer cosas para Dios. Porque mi vida gira en torno al hacer. Yo puedo estar en adulterio, puedo estar en fornicación y voy a seguir haciendo lo mismo porque mi enfoque está en el hacer, no en el ser. Pero cuando esté en el hacer y ese ser me dice: lo más importante es la salvación, a ti te llamaron no para, en primera instancia, no para ser pastor, ni evangelista, ni profeta, ni misionero, te llamaron para ser salvo. Tu mayor llamado no es predicarle a 50,000 personas en un estadio. Es que en la eternidad te digan: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Su nombre sea la gloria. Es como aquel talador de árboles que lo contrataron para cortar árboles y le iban a pagar por la cantidad de árboles que cortaran. Y el primer día se levantó a las 6 con toda una inmensidad de árboles, y cuando le pagaron empezó a sonreír. Y ese mismo día planificó levantarse una hora antes, y cuando finalizó la obra de trabajo cortó menos. Y ahí empezó el problema. Se levantó a las 4 el tercer día y cortó menos que el primero y que el segundo. Y dice: hay problema aquí. Y cuando está frustrado, alguien se le acerca y le dice: ¿qué te pasa? Dice: me contrataron para cortar árboles, me iban a pagar por la cantidad de árboles que cortaran. El primer día me levanté a las 6 y corté una inmensidad, me pagaron mucho. Ayer me levanté a las 5 y corté menos, me pagaron menos. Y hoy me levanté a las 4 y corté menos que los 2 días anteriores. Y le dijo a la persona: por si acaso te has detenido a molar el machete. Estaba tan enfocado en cortar árboles que se le olvidó de su herramienta. Por eso que para tú ejercer un buen sacerdote en tu casa, tu relación con Dios tiene que estar intacta. No se puede quebrar, no se puede lacerar, no se puede romper, no se puede rajar. Gloria a Dios. Porque si me desconecto, yo pregunto: ¿no puedo hacer eso? Porque no hay nada aquí que yo pueda hacer eso. ¿Qué necesita? Aquí no veo abanico. Si yo agarro y apago un abanico, el abanico, ¿qué es lo que hace que él funcione? Él puede ser el abanico más lindo. Puede ser ¿cómo que se llama estos abanicos que dan 10 años de garantía? Un KDK. Pero si él no está conectado a la fuente, no va a funcionar. Nombre de gloria. Puede ser el aire más potente, pero si no está conectado a la energía eléctrica, no va a funcionar. Así mismo el hombre puede tener apariencia, riqueza, puede tener trascendencia, pero si está desconectado de la fuente que Dios, no va a funcionar. Señor, el hombre sin Dios es peor que un animal. ¿Usted cree que es mentira? No es mentira. Según de Timoteo capítulo 3 habla de tiempos peligrosos. Pero cuando usted el contexto posterior, Pablo no habla de tiempos peligrosos, habla de hombres peligrosos. Y ese término peligroso aparece una sola vez en la Biblia, y es ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 2. El verso 1 y 2. Y ese término revela dos cosas. Revela a los animales feroces y revela al mar, el mar cuando está bravo.
Cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes se preocupan por limpiarlo de fuera, pero se olvidan de lo de dentro. Digo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale de la boca, lo que sale, porque lo que sale del corazón. ¿Y saben qué sale del corazón? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las blasfemias, los falsos testimonios, las lascivias, las malignidades. Eso, usted sabía que todos nosotros somos potenciales a hacer todo eso. Si todo eso es parte de esta naturaleza, ¿sabe lo único que impide que eso se desarrolle? Esa relación que tú tienes con Dios, que te lleva al nivel de temer a Dios para andar a la manera de Dios. Eso es lo único. Por eso cuando el hombre deja de temer a Dios, es capaz de hacer cualquier cosa. ¿A quién le llamaban el dulce cantor de Israel? A David. ¿Quién escribió más de la mitad de los años? David. ¿Quién tocaba el arpa y el espíritu humano que atormentaba a Saúl lo dejaba? ¿Quién gobernó 40 años en la época de oro de la monarquía? A su nombre. ¿A quién lo sacó de pastorear ovejas para pastorear una nación? ¿Quién mató a un gigante de casi 10 pies de altura? ¿Y quién es el único modelo de sicariato que hay en la Biblia? Para que tengan una idea. Porque David tomó una mujer ajena y le gustó lo que hizo. Mandó a buscar marido para pegarle el muerto, no con el ánimo que él se quede con ella, con el ánimo de tener razones para mandarlo a matar, porque un guerrero en tiempo de guerra no podía estar en su casa. Si Urias iba y se acostaba con ella, él tenía legalidad para mandarlo a sacrificar. Y como él entendía eso, por eso cuando un hombre se casaba en Israel, le daban un año de luna de miel para que se reprodujera. Porque alguien que no tenía hijo en Israel era como un muerto andante. Por eso había una ley del kibum, o una ley del pariente en Israel, que si alguien se moría sin tener hijo, el pariente más cercano tenía que redimir su nombre, casándose con la mujer, y él, el primer hijo, era el nombre del difunto para que no fuera olvidado. Por eso Urias le dice, ¿cómo yo voy a estar acostado con mi mujer cuando mis hermanos y el arca de Jehová están en el campo de batalla? Y David ahí se acuesta y al otro día lo encuentra ahí, lo emborracha y lo encuentra ahí tirado. ¿Qué hizo David? Lo mandó para la guerra otra vez. Escribió una carta con su puño y letra, diciéndole a Joás que lo ponga en la parte más caliente de la guerra para que lo mate. Y después que Joás le dice, ya, lo eliminaron. ¿Qué hizo David? Mandó a buscar a Betsabé y la recibió como una de sus mujeres. Y después de eso duró 11 meses con el pecado callado. Y a los 11 meses, para que usted vea que nosotros no somos buenos, ninguno. A los 11 meses, cuando a través del profeta Dios lo confronta, le cuentan la historia, le introducen, le desarrollan, lo concluyen y viene la aplicación. ¿Qué merece ese hombre? Dice, ese hombre digno de muerte. Y debe pagar 4 veces lo que hizo. Y le dijeron que ese hombre eres tú. Pagó a sí mismo, la misma se fue para él, porque eso le generó la muerte de 3 hijos y la violación de una hija. Por eso Lutero dijo, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz había nadado. Ahora lo tengo que matar. Todo el mundo. Job tenía ese tipo de carácter. Job tenía 10 hijos. La Biblia dice que Job oraba por ellos. Job hacía sacrificio por ellos, por si acaso habían pecado. Tu familia es un ministerio y tendrás que rendir cuentas a Dios por esa familia que Dios te dio. A su nombre. Vamos a tener que rendir cuentas. A veces estamos enfocados en lo que estamos haciendo en la iglesia, pero nos desenfocamos. Yo leí algo sobre un pastor que quería penetrar a la corriente sanguínea de su familia, y al principio de cada año agarraba el calendario y separaba las fechas especiales: aniversario de bodas, cumpleaños de su esposa y cumpleaños de sus hijos, y se comprometió que no iba a recibir ningún tipo de actividad esos días, y acotó ese compromiso con la frase compromiso con mi familia. Y un día lo invitaron para una gran actividad, para que él fuera el orador principal de esa actividad, y él dijo, no puedo.
Y el varón dice, ¿por qué tú no puedes? Dice, no puedo. Pero tú eres la persona que pensamos, tú eres la persona para predicar en ese lugar. Dice, no puedo, mi hermano. Lo que pasa es que mi hija cumple años hoy. Usted puede conseguir media docena de predicadores, pero yo soy el único papá que tiene mi hija. Aleluya. Y él finalizó eso diciendo, quizás no he escrito muchos libros, quizás no tengo muchas prédicas, pero por lo menos espero haber vivido para Jesús en mi familia. Aleluya. A su nombre, gloria. Señores, tenemos que restaurar nuestra relación con Dios. Tenemos que pegarnos a la fuente. Tenemos que tener comunión con Dios para poder entender sus demandas, poder comprometernos con ellas y poder de esa manera cumplirla. Gloria a Dios. Gloria. Cuando el hombre tiene relación con Dios es que puede entender quién es Dios, parecerse a Dios y vivir conforme a Dios. ¿Quién es Dios? Dios es lo que su naturaleza dice que Él es. Tiene atributos incomunicables, incomunicables. Él es soberano, Él es eterno, Él es todopoderoso, omnisciente, pero Él es amor, Él es justo, Él es misericordioso. Aleluya. Por eso el temor de Dios es importante. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice el Salmo 112 y el Salmo 128. Y luego dice, y que anda en sus caminos. Y eso es producto, vuelvo a decir, de tener una profunda relación con Dios. El temor de Dios, el temor hacia Dios es una influencia y es una referencia moral. Y eso va a influir en el sistema familiar. A un rabino le preguntaron que en qué consistía la verdadera razón de la existencia del hombre en la tierra. Y él dijo, la existencia del hombre en la tierra está confinada a 4 cosas. Y él habló del origen, habló de significado, habló de moralidad y habló de destino. Esas 4 cosas, dice Efesios 2:10, somos hechura suya, ese es el origen, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ese es el significado, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Habla de la parte moral, pero también habla del destino. Tenemos que volver al destino, a nuestro origen, a nuestra fuente, de donde venimos. Tenemos que tener relación. El Salmo 103 dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que volver a ese origen, a esa relación con Dios. Antes de Adán pecar, tenía una relación tan profunda con Dios que Dios hablaba con él y él no tenía temor. Pero después que el hombre peca, se rompió esa relación con Dios. Por eso el pecado es la peor de las tragedias que existen. Porque el pecado produjo una ruptura a nivel psicológico. Gloria a Dios. Produjo una ruptura en el aspecto teológico, en el aspecto psicológico, en el aspecto sociológico y en la parte ecológica. Es decir, el pecado rompió la relación del hombre con Dios. Y cuando se rompe la relación del hombre con Dios, se rompe todo lo demás. Usted no ve que antes de Adán pecar, cuando Dios le hace a Eva, Adán hasta se convirtió en poeta. Digo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y le llamó varona. Pero después que el hombre peca, Adán, cuando Dios lo confronta, dice, la mujer que me diste. Usted ve cómo cambia el panorama. Cuando Dios se la hace, el hombre se alegra, se inspira, carne de mi carne y hueso de mis huesos, y me llamó varona. Pero después de la caída, culpa a Eva, pero también culpa a Dios, diciendo, la mujer que me diste. Pero el decir, fuiste tú que me la diste, está diciendo, tú eres culpable. Si tú no me la hubieses dado, yo no hubiese fracasado. Gloria a Dios. Tenemos que volver a la fuente. Tenemos que cumplir con esa tarea. ¿Usted se imagina lo maravilloso que es un hogar donde hay un altar familiar? El sacerdote todos los días tenía que salir al pueblo y decir el Birkat Kohanim, que aparece en número 6, 24 y 26, la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Todos los días, esa bendición en el hogar, esa cobertura. Y eso era lo que había en la casa de Job.
Job no solamente oraba por sus hijos, Job no solamente enseñó a sus hijos, Job no solamente hacía sacrificio diario por sus hijos, sino que había una cobertura y un vallado alrededor de Job y de toda su familia que Satanás no podía romper. Y esa es la tarea, esa es la cobertura que se necesita en el hogar para que el matrimonio no fracase y de esa manera los hijos no crezcan en un hogar disfuncional, sin la referencia y sin la influencia de uno de sus padres, de uno de sus progenitores. Necesitamos familias fuertes, pero para que haya familias fuertes, matrimonios fuertes, necesitamos que haya una relación con Dios fuerte a nivel familiar. Bendecimos a Jesús. Amén. Mire, hay 3 tipos de santidades. 3 tipos. Hay una santidad personal, hay una santidad matrimonial y hay una santidad familiar. En el libro de Efesios, capítulo 4, 5, el capítulo 6, Pablo habla de esos 3 niveles de santidades. La Biblia dice que cuando un matrimonio es meritorio delante de Dios, la chequina de Dios se aloja en ellos. Qué maravilloso es cuando el hombre cumple con su labor y con su tarea. Si usted lee el Salmo 128 y el Salmo 112, usted va a ver la repercusión que tiene cuando tenemos un hogar a la manera de Dios. Si lee Proverbios capítulo 20, el verso 6 y el verso 7, después que dice que cada uno proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y luego dice, sus hijos serán llamados dichosos después de él. Es decir, hay una repercusión directa en el carácter de los hijos cuando los padres cumplen con su tarea y con su labor. Necesitamos que el hombre ejerza su tarea como sacerdote en la casa, como representante de Dios, como rostro de Dios, como embajador de los valores y los principios del reino, para que eso tenga influencia sobre sus hijos y su hogar pueda ser una referencia. Ojalá que podamos llegar a tener una familia que pueda llamarse, como los judíos le llaman a ese tipo de familia, Kerucha Mishpahan, una santidad familiar. Y finalmente, la palabra santo o la palabra consagrado, que tu matrimonio sea consagrado, que tu familia sea consagrada, que tú puedas ser un instrumento que lleves a tu familia hacia Dios, que le puedas enseñar a que amen a Dios, a que sirvan a Dios, a que vivan a la manera de Dios y a que sean dignos representantes de Dios. La palabra santo significa 3 cosas a la luz de la etimología. En el hebreo es Kodesh, que significa consagrado. En el ugarítico es Kadash, que significa santuario. Y en el babilónico antiguo es Kadachú, que significa brillar. Si hacemos un sincretismo entre las 3 palabras, decimos que alguien santo es aquel que está consagrado de manera exclusiva a Dios, que se convierte en un santuario que Dios habita, y al Dios habitarlo le irradia luz, y esa misma luz que les irradiada, Él la puede irradiar. A su nombre. Gloria. Por eso la Biblia dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Necesitamos que haya, en medio de esta generación donde hay tantas ideologías, donde hay tantas filosofías contrarias, no solamente a la parte al sexo, sino también a la parte del matrimonio, literalmente. Es decir, hay un problema, hay ideología, una ideología de género que le dice a la gente, no es lo que tú eres, es como tú te autopercibas. Es decir, aunque tú tengas genitales de hombre, si tú te autopercibes como una mujer, tú eres mujer. Esa es la filosofía que hay hoy. Exactamente. Y también se dice, entonces si es como tú te autopercibas, imagínese una mujer que tenga 90 libras y vaya a un cirujano y le diga que le haga una lipo porque ella se siente gorda. ¿Usted se imagina? Que porque ella se sienta gorda teniendo 90 libras, el cirujano le haga una lipo. Eso es locura. Sí, es un asunto raro. Por eso alguien dijo que estamos en una sociedad al revés. Se valora más el recipiente que el contenido. Se aprecia más la celebración de una boda que el amor. Se valora más el funeral que el muerto. Y se aprecia más el físico que el intelecto. Por eso tenemos una sociedad. En esta sociedad los ciegos son los videntes, los brutos los inteligentes.
y los enfermos son los médicos. Es raro. Demencia colectiva. Su nombre. Entonces, tenemos ese problema. Tenemos ese problema. Pero también hay un problema, que la homosexualidad, el lesbianismo. Y eso atenta contra el diseño original de Dios para el hogar y también para el matrimonio, literalmente. A su nombre. Que necesitamos literalmente volver a la fuente. Y necesitamos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a recuperar eso. Vamos a restaurar nuestra relación con Dios. Si tu relación con Dios está dañada, hay posibilidad de que sea restaurada. Y recuerden que algo que necesita restauración es algo que ha recibido daño. Y por eso esa palabra, a la luz de la RAE o el diccionario de la Real Academia Española, restaurar es volver algo a su posición original. A su nombre. Gloria. El hombre necesita ser restaurado. Sí. Amén. Y cuando el hombre es restaurado, la familia será restaurada, el matrimonio será restaurado. Amén. Cuando el hombre se le perdió en Edén a Dios salió a buscarlo. Amén. Salió a buscarlo. No solamente salió a buscarlo, sino que hizo un sacrificio de un animal inocente. Y el hombre que se vistió con Noas, Dios le puso pieles, le confeccionó ropa con pieles de animales limpios. Y ese sacrificio y esa ropa, Dios le estaba diciendo al hombre que él no podía justificarse según sus medios, según sus méritos, que necesitaba un sacrificio. Y eso hablaba de Cristo. Y Cristo literalmente muere en la cruz, ocupando nuestro lugar. Y la justicia que nosotros recibimos nos es imputada por medio de Él. Gloria. Amén. Por eso el hombre es justificado por medio de la fe. Que necesitamos restaurar esa relación. El hombre es tan valioso para Dios que Él siendo Dios se hizo hombre para llevar a los hijos de los hombres a ser hijos de Dios. Y Él siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza seamos enriquecidos. Aleluya. ¿Alguien me dice Dios? Amén. Usted que quizás no ha aceptado a Jesucristo tiene que tener relación con Jesús. Tiene que acercarte al camino, a la verdad y a la vida, para que tu vida tenga sentido. Amén. Hay un proverbio alemán que dice: ¿qué sentido tiene correr cuando estamos en el camino equivocado? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene correr? Y vuelvo a decir, no es un juego. Lo que está en juego es la eternidad. La eternidad. Y solamente hay dos lugares: una eternidad con Cristo o una eternidad sin Él. Tú no puedes pretender estar con Él en la eternidad si no estuviste con Él aquí en esta etapa temporal. Tienes que reconocerlo aquí como abogado, como Señor, porque si no lo reconoces aquí en la eternidad, lo vas a tener como juez. Y tú y yo vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Oye bien, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios por nuestro tiempo, por nuestros recursos, por nuestros talentos y por nuestra influencia. Aleluya. Vamos a tener que rendirle cuentas. Y ante Él no hay excusa. Amén, no hay excusa. Tengo que reconocerlo en vida para que Él nos reconozca después de la muerte. Y creo que lo único significado, mira esa gente que estaba en el jet set, lo más lejos que ellos tenían era que iban a morir ese día. Yo le aseguro que si hubieran sido evangélicos no mueren ese día, estuvieran vivos, porque ese es un lugar para evangélicos. ¿Alguien alaba a Dios? Amén. Así mismo es la muerte. La muerte nos puede sorprender. Hoy podemos decir no, pero no sabemos qué será de mañana. Sí es. Hay que reconocerlo. Tu vida tiene valor para Dios. Dios dio lo más valioso de Él por amor a ti. Amén. A su nombre. No permita que el enemigo te siga pisoteando y te siga robando lo que Dios te ha concedido. Sí es. No lo permitas. A un embajador español en una reunión en unos pasillos oscuros en París, Francia, se le cayó una moneda de 10 centavos. Y él empezó a buscarla y al no encontrarla sacó su billetera y sacó un billete de 20,000 pesetas y le pegó fuego. Y cuando él hizo eso, para tratar de encontrar la moneda, los príncipes empezaron a burlarse de él. Le dijeron: ¿qué quijotada que usted ha hecho? ¿Cómo usted quema un valioso billete de 25,000 pesetas para tratar de encontrar una miserable moneda, una insignificante moneda de 10 centavos? Y la respuesta del embajador fue: para ustedes esa moneda es insignificante,
pero para mí esa moneda porta la imagen de mi rey y yo no consentiré que nadie la pise. Eso es el hombre de Dios. Él dio algo tan valioso, tan puro, por alguien impuro, para poder rescatarlo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No puede haber restauración del sacerdocio del hogar si no hay restauración de la relación del hombre, de ese sacerdote, con Dios. Dios le bendiga esta noche.